Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo echaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que todos hemos reconocido que el Evangelio que escuchamos hoy, en este domingo, es continuación del que escuchábamos la semana pasada. De hecho, el Evangelio tiene cuidado en recordarnos esto. Empieza justamente en donde concluye el Evangelio de la semana pasada, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret dice: hoy se ha cumplido esta palabra que hemos escuchado. Y es interesante descubrir cómo hubo un cambio en la actitud de la gente. Recordamos, Jesús ya había iniciado su ministerio, ya había elegido a Cafarnaúm, a la orilla del lago, cerca de Nazaret, como su centro de operaciones. Había empezado a predicar el reino de Dios y había hecho ya milagros. De tal manera que Cafarnaúm, estando en la misma provincia, en Galilea, cerca de Nazaret, seguramente sus paisanos en Nazaret habían escuchado que Jesús, al que conocían, andaba de predicador. Traía un mensaje que ofrecer. Seguramente los habitantes de Nazaret, sus conocidos, sus amigos, sus parientes, también habían empezado a escuchar que Jesús hacía milagros, que curaba a los enfermos, que realizaba obras prodigiosas en esa ciudad, que la gente acudía a Cafarnaúm buscando salud, que acudía a Cafarnaúm queriendo escuchar a Jesús. De tal manera que cuando Jesús va de Cafarnaúm a Nazaret, entre sus paisanos, sus parientes, sus conocidos, sus amigos, había expectativas. Ellos tenían en su corazón una esperanza. Ellos querían escuchar de viva voz a Jesús y ellos querían también ser testigos de los milagros que Él hacía en Cafarnaúm. Por eso,
sus paisanos estaban presentes en la sinagoga. A ver qué nos dice, a ver qué hace. Habían desarrollado esta expectativa. Habían puesto en Jesús como una especie de patrón. Tú tienes que responder a lo que nosotros esperamos de ti. Cuando Jesús empieza a leer la palabra de Dios y lee las palabras del profeta Isaías y dice Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra, la gente lo aprueba. A la gente en principio le gustó. La gente estaba admirada de Jesús y le mostraron su admiración. Sin embargo, Jesús no responde a las expectativas. Ellos esperaban no solamente esa palabra, esperaban también milagros. Y cuando Jesús habla y comenta sobre la palabra de Dios, empieza la gente a desacreditarlo, a decir, ese predicador, ese que realiza milagros, lo conocemos, es el hijo de José el carpintero. Ese Mesías me arregló a mí la puerta de la casa, a mí me hizo una mesa, me construyó un cuartito, lo conocemos. Este no está respondiendo a las expectativas que nosotros teníamos. Y añadiendo a eso, no realizó milagros. Añadiendo a eso, no hizo signos prodigiosos que dejaran a todos apantallados. Simplemente predicó la palabra de Dios. Y además de eso, los desenmascara. Porque yo creo que Jesús veía sus caras y empezó a ver su incredulidad. Y por eso descubre lo que hay en sus corazones. Médico, cúrate a ti mismo. A ver, realiza aquí entre nosotros lo que dicen que realizas en Cafarnaúm para que nosotros te creamos. Les hace ver eso Jesús, que no se lo declaran, pero que lo manifiestan y que Jesús descubre. No está respondiendo a las expectativas y por eso sus paisanos, sus conocidos, sus parientes lo desacreditan. Y aquello que había iniciado como una admiración se convierte en duda. Y Jesús, en lugar de calmar sus ánimos y decir, tranquilos, espérense tantito, ahorita hago algunos milagros, yo sí quiero responder a lo que ustedes están esperando de mí. En lugar de responder a esas expectativas, lo que hace Jesús es reforzar su predicación. Él había dicho, y lo recordamos la semana pasada, había dicho Jesús, leyendo el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Para eso vine, no para hacer milagros, no para responder expectativas, no para responder a lo que cada quien en su imaginación empezó a desarrollar respecto a lo que yo tenía que hacer. A lo que vine es anunciar la buena nueva a los pobres. Y es una buena nueva que va más allá de Nazaret, que va más allá de Cafarnaúm, de Galilea, incluso que va más allá de Israel. Y Jesús pone estos dos ejemplos, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Extranjeros, paganos, gente que no era parte del pueblo de Dios, no eran los paisanos de Jesús, no eran sus conocidos, no eran sus parientes, era gente ajena. A ellos está dirigida la palabra de Dios. No se sientan ustedes privilegiados, no se sientan ustedes con derechos, no sientan que ustedes, al ser mis paisanos, van a tener un trato especial. No he venido a eso.
Mi misión va más allá y se sostiene. Por eso, en los paisanos de Jesús, primero la aprobación, luego la duda y después la ira. Es impresionante escuchar lo que la gente hizo. Se llenó de ira y llevaron empujones a Jesús hacia un barranco para despeñarlo. Nosotros no te queremos así. Así no nos sirves como Mesías. No queremos que seas así. Nosotros queremos que seas tú según nuestra medida. Lo que nosotros esperamos de ti, no lo que tú quieras hacer. Y queremos deshacernos de ti. Nos dice la palabra de Dios que Jesús se fue. Se fue entre ellos y salvó su vida. Yo creo que este evangelio nos puede traer a nosotros muchas enseñanzas, porque también pecamos muchas veces de lo mismo. A veces las expectativas que nosotros tenemos no corresponden a la realidad, y no me refiero solamente a las cosas de Dios. A veces desarrollamos expectativas respecto a lo que nuestros hijos van a hacer, y muchas veces no responden a lo que nosotros quisiéramos. A veces desarrollamos expectativas también irrealistas en torno a nuestro esposo, nuestra esposa. Desarrollamos expectativas respecto también a nuestro trabajo, nuestro lugar donde realizamos nuestras obras. Desarrollamos expectativas respecto al gobierno, respecto a la misma iglesia. Y muchas veces chocamos con pared, porque la realidad muchas veces no es lo que nosotros esperamos. Y eso nos puede llevar a la duda, pero también a la desesperación o incluso a la violencia. Y esto que pasa con nosotros en relación a nuestras relaciones interpersonales se aplica también a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido más de una vez frustrados porque la imagen que nosotros teníamos de Dios, las esperanzas que teníamos de Dios, las expectativas que desarrollamos de Dios, se frustran? Y Dios no responde a lo que nosotros esperamos. Queremos que Dios actúe de una manera determinada respecto a situaciones por las que estamos pasando, y al no tener la respuesta a la medida de nuestras expectativas, muchas veces dudamos de Dios, y en algunas ocasiones incluso nos podemos enojar con Él, que hasta le reclamamos. Y desarrollamos estas actitudes que desarrollaron los nazarenos. Al acercarnos a Dios, sí hay que tener expectativas. Por supuesto, el ser humano no puede vivir sin ellas. Sin embargo, las expectativas tienen que estar siempre en relación a la misión verdadera de Jesús, a la enseñanza que Jesús quiso ofrecernos, a las opciones que Jesús tomó, al modo como Jesús ha determinado, en función del amor que nos tiene, de salvarnos y hacernos el bien. Y eso a veces a nosotros no nos gusta del todo. Hoy escuchamos en la segunda lectura, por ejemplo, esta enseñanza maravillosa acerca del amor. Pero es una enseñanza que no está basada en un romanticismo, sino en un compromiso, en una respuesta responsable y en un darnos completamente a los demás. A veces lo que nosotros queremos y esperamos del amor no es exactamente lo que Dios quiere. Y tendríamos que buscar el modo para que nuestras expectativas respondan a lo que Jesús es, a lo que Jesús dice, a lo que Jesús hace, y que estemos en sintonía con Él. ¿Para qué? Para no frustrarnos o para no enojarnos con Él. Yo más de alguna vez,
cuando hay personas que están enojadas con Dios por alguna cosa, más de una vez les he dicho, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Pero a quien tienes que perdonar en primer lugar es a Dios, porque le tienes coraje, porque estás enojado con Él, porque estás enojada con Él, porque no respondió a tus expectativas. ¿Qué es lo que le pasó a los nazarenos? Se enojaron con Jesús, quisieron despeñarlo. Y creo que es una enseñanza que a todos nos puede de alguna manera servir. Estar en sintonía con Jesús nos lleva, por el contrario, a ser agradecidos con lo que nos da, a experimentar su presencia y su amor en medio del corazón, a descubrir cómo su gracia nos impulsa a vivir lo que Él nos pide que vivamos. El amor de Jesús está en nuestras vidas y nos impulsa a vivir el amor como Él nos enseña y a ser discípulos como Él espera también de nosotros. Repito, todos tenemos expectativas, pero esas expectativas vamos a pedirle al Señor que respondan a lo que Jesús nos da, que estemos en su corazón y que su mentalidad sea la nuestra y que nuestro corazón, en nuestros corazones, esté presente lo que Jesús quiere de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que esta sintonía sea cada vez mayor. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.